En una habitación apenas iluminada por la luz azul de un monitor, un joven aprende a convertir el silencio en carcajadas. Afuera, el viento del sur de España acaricia las cortinas de una ventana cerrada. Adentro, las teclas suenan como un corazón que late con propósito. Es el sur de Málaga, a finales de los años 90. Allí, en un rincón del mundo donde las risas aún se compartían cara a cara, un chico de nombre Rubén Douglas Gundersen empieza a imaginar un universo propio. Mitad noruego, mitad español. Enteramente soñador. Nació en 1990, en un hogar donde las culturas se mezclaban como dos océanos distintos. Pasaba sus inviernos entre la nieve de Bergen, en Noruega, y sus veranos entre el sol ardiente de Andalucía. Su infancia fue un péndulo constante entre el frío y el calor, entre la timidez y la necesidad de expresarse. Cuando sus padres se separaron, aprendió a moverse entre dos mundos. En uno encontraba el silencio, en el otro, las risas. Y fue en esa mezcla donde nació su humor, como un refugio para no perderse, como un lenguaje para conectar con los demás. Era el típico chico que en clase hacía reír a todos, pero temía ser visto. En casa, en cambio, frente a la vieja computadora familiar, podía ser quien quisiera. A veces pasaba horas explorando mundos digitales, mundos donde no existían los límites del cuerpo ni las inseguridades del rostro. Allí descubrió algo sin saberlo, que el futuro de la comunicación no estaría en las aulas, sino en las pantallas. A finales de los años 90, España comenzaba a descubrir Internet. Los cibercafés se llenaban de adolescentes curiosos, las conexiones eran lentas, los monitores pesados y cada minuto de conexión costaba. Pero para Rubén, cada segundo frente a una pantalla era un universo nuevo que se abría. Observaba cómo la tecnología unía a personas que jamás se habían visto, y sentía que algo dentro de él despertaba. Un día cualquiera, en un cibercafé lleno de ruido de teclados y ventiladores, alguien le mostró un portal llamado YouTube. Era el año 2006. Allí, gente común subía videos para entretener, para reír, para decir lo que nadie más decía. Y entonces, el mundo cambió, no de golpe, sino como una chispa silenciosa que prende fuego sin que nadie se dé cuenta. Rubén empezó a grabar por curiosidad. No había cámaras profesionales, ni luces, ni guión. Solo una idea, hacer reír. Sus primeros videos eran improvisaciones simples, fragmentos de videojuegos con comentarios espontáneos. No había estrategia, solo autenticidad. En su pequeño cuarto, editando con programas rudimentarios y auriculares gastados, comenzó a construir algo sin saberlo, una nueva forma de comunicación. No tenía grandes expectativas, solo quería compartir un poco de su energía con el mundo. Pero el mundo, poco a poco, comenzó a responder. De 100 vistas pasó a 1000, de 1000 a 10,000. De un chiste improvisado a una comunidad que lo esperaba cada semana. Sin cámaras detrás, sin productores, sin estudio. Solo un chico, su voz y su carisma. El Rubius nació sin plan ni estrategia. Fue un accidente hermoso, una extensión natural de Rubén, pero más libre, más desinhibido, más cercano al niño que siempre quiso hablar sin miedo. Y ese personaje, mitad real, mitad creación, se volvió el espejo de millones. España entraba en la década del 2010 con una nueva crisis económica, pero también con una explosión cultural sin precedentes. Los jóvenes ya no soñaban con televisión, soñaban con Internet. Los youtubers se convertían en los nuevos referentes. Gente común que desde su habitación creaba contenido que llegaba más lejos que cualquier programa de televisión. Rubén fue parte de esa primera generación, la que construyó el lenguaje del humor digital, sin manuales ni fórmulas. Mientras otros buscaban éxito, él solo buscaba conectar. Y en esa naturalidad estaba su fuerza. No fingía ser un héroe, no pretendía saberlo todo. Era simplemente él, un joven divertido, sarcástico, auténtico y humano. A medida que su canal crecía,
también lo hacía su disciplina. Grababa de noche, editaba de madrugada, dormía apenas unas horas. Lo que para el público eran minutos de diversión, para él eran días enteros de trabajo silencioso. Cada toma, cada broma, cada edición, eran parte de un ritual invisible que solo los verdaderos creadores conocen, el sacrificio detrás de la risa. Su habitación, aquella que un día fue refugio, se convirtió en el centro de una revolución cultural. Los jóvenes empezaban a imitar su estilo, su humor, su forma de hablar. Había nacido una generación digital inspirada por su autenticidad. La palabra Rubius comenzó a sonar en los patios, en las escuelas, en los foros, como sinónimo de alegría y de identidad juvenil. Pero el ascenso rápido siempre trae consigo una sombra. A medida que su nombre se hacía más grande, también lo hacía la presión. Las expectativas crecían, y el chico que un día solo quería divertirse, empezaba a sentir el peso de millones de miradas. Lo que antes era libertad, empezaba a sentirse como una obligación. Y sin embargo, siguió, porque más que fama lo movía la pasión. De video en video, de broma en broma, Rubén fue construyendo un universo, uno donde la risa era puente, no máscara, uno donde todos podían sentirse parte, sin pretensiones, sin filtros, solo risas, humanidad y una voz que parecía decir, no estás solo. Y aunque el mundo lo celebraba, en el fondo de su alma comenzaba a gestarse una pregunta que lo acompañaría durante años. ¿Qué ocurre cuando el sueño de ser libre se convierte en una jaula de oro? El Rubius no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir que el éxito también tiene un precio. La fama no llega con aviso. Llega cuando ya es demasiado tarde para esconderse. Rubén Douglas Gundersen, conocido en todo el mundo como el Rubius, había pasado de grabar por diversión en su cuarto a convertirse en una figura universal. Su voz, su humor, sus gestos, todo formaba parte de la identidad de una generación entera. Pero lo que pocos imaginaban era el peso que cargaba detrás de cada sonrisa, cada video, cada stream, cada aparición pública. Era una batalla invisible contra la exigencia de mantenerse siendo el Rubius. El personaje que nació del juego se había convertido en un símbolo. Y los símbolos, aunque parezcan invencibles, también se cansan. Era el año 2018. El Internet ya no era el mismo. YouTube, aquella plataforma libre donde los sueños eran espontáneos, se había transformado en una máquina que devoraba tiempo, energía y salud mental. Las marcas querían presencia, el algoritmo exigía constancia, el público, atención. Y mientras todos pedían más, Rubén sentía cada vez menos. Detrás de la cámara, su cuerpo empezaba a pasar factura. La presión, el insomnio, la ansiedad. Cada risa forzada era un recordatorio de que algo se estaba rompiendo lentamente. Y así, entre risas grabadas y silencios cada vez más largos, decidió detenerse. Una tarde cualquiera sin dramatismo, escribió un mensaje, corto, honesto. Dijo que necesitaba un descanso, que estaba agotado, que no podía más. El Internet enloqueció. Nadie entendía cómo alguien tan exitoso podía querer desaparecer, pero lo que el mundo no comprendía era que el éxito no siempre se siente como un triunfo. A veces se siente como una jaula dorada de la que no puedes salir sin decepcionar a alguien. Y entonces, lo hizo. Apagó la cámara, cerró las redes y se marchó. Por primera vez en años, el ruido se detuvo. Las luces se apagaron. El silencio volvió a llenar la habitación donde todo comenzó. Durante meses, Rubén se mantuvo alejado. No grababa, no publicaba, no actuaba. Mientras otros luchaban por ser tendencia, él aprendía a ser humano otra vez. Volvió a reír sin micrófono, a dormir sin mirar el reloj, a mirar el mundo sin pensar en compartirlo. Descubrió que detrás del personaje, aún quedaba un chico que solo quería disfrutar de la vida sin sentirse observado. Y fue en ese silencio donde empezó su renacer. El Rubius desapareció.
para que Rubén pudiera regresar. Entendió que no se trataba de producir más, sino de sentir más. Que la verdadera grandeza no está en estar siempre visible, sino en saber cuándo detenerse. El descanso se volvió su medicina, y la calma, su maestro. Aprendió a escuchar lo que el ruido le había impedido oír durante años, su propia voz. La voz que lo llevó a comenzar, la misma que había quedado enterrada entre compromisos y métricas. A comienzos de 2019, regresó. No con un espectáculo, no con fuegos artificiales. Volvió de forma sencilla, natural, sin querer impresionar, y ese regreso tan humano conmovió más que cualquier logro anterior. Sus videos volvieron a brillar, pero de otro modo. Había una luz distinta en ellos, una serenidad nueva. Ya no se trataba de ser el más gracioso o el más visto. Se trataba de disfrutar. Su humor seguía intacto, pero su mirada tenía profundidad. Había madurado sin perder la esencia, y el público lo sintió. Lejos de alejarse, lo acompañó, lo entendió. Porque en el fondo, todos saben lo que significa sentirse agotado. Todos comprenden lo que es fingir estar bien para no decepcionar a los demás. El Rubius, sin planearlo, había abierto la puerta a una conversación que nadie se atrevía a tener. La salud mental de los creadores, la soledad de quienes hacen reír, la presión invisible de tener que ser perfecto todo el tiempo. El chico que había hecho reír al mundo ahora lo estaba enseñando a respirar. Su vulnerabilidad se convirtió en inspiración. Su pausa, en mensaje. Su silencio, en ejemplo. Y así, Rubén volvió a encontrar su centro. Ya no corría detrás de la fama. Caminaba hacia sí mismo. Ya no buscaba ser tendencia, buscaba ser feliz. Había aprendido una lección que pocos entienden. El verdadero éxito no es estar en todas partes, sino estar en paz contigo mismo. Y en esa paz, su creatividad renació. Volvió a reír con sinceridad. Volvió a crear sin miedo. Volvió a ser quien siempre fue. El Rubius había regresado. No como antes, sino mejor. Pero lo que él no sabía era que este renacer no era el final de su historia. Era el principio de algo más grande. Una nueva etapa donde tendría que enfrentarse a su reflejo y a la responsabilidad de ser más que un creador. Ser una voz para toda una generación. Porque a veces, las leyendas no se construyen con éxitos, sino con la valentía de detenerse, para volver a empezar. El sol amanece sobre un mundo que ya no se mide por fronteras, sino por conexiones. En este nuevo universo, donde millones de personas viven entre pantallas, hay nombres que se convierten en símbolos. Y uno de esos nombres es el Rubius. La década del 2020 marca una nueva era. El Internet ya no es territorio de curiosos, es el escenario principal del entretenimiento global. Y en medio de esa expansión sin límites, Rubén Doblas Gundersen sigue allí, navegando entre el cariño de millones y el peso de una responsabilidad que nunca pidió. El mundo entero se detiene cuando llega la pandemia. Las calles quedan vacías, las casas se llenan de silencio, y las pantallas se vuelven el único refugio. En esos días oscuros, Rubén vuelve a aparecer, no como una celebridad, sino como un amigo. En cada transmisión, su voz rompe la monotonía del encierro. Sus risas, sus bromas, sus ocurrencias se convierten en el hilo invisible que une a millones de personas aisladas. Mientras muchos buscan escapar del miedo, él ofrece compañía. Su humor, tan simple y humano, se transforma en medicina para una generación cansada de malas noticias. Pero detrás de cada carcajada hay algo más. Hay esfuerzo, hay cansancio, hay una mente creativa que intenta sostener la alegría de los demás mientras lucha con sus propias sombras. Porque el éxito, cuando se vuelve tan grande, puede convertirse en una carga. Cada palabra se analiza, cada gesto se juzga. Cada silencio se malinterpreta. Vivir bajo la mirada constante del mundo es vivir dentro de una lupa,
Y no hay lente más cruel que la de Internet. Rubén lo sabe. A veces se pregunta quién es realmente. Si es el chico que un día jugaba por diversión o el personaje que el público espera ver. El Rubius ya no es solo un nombre, es una marca, un fenómeno, una identidad que vive incluso cuando él descansa. Y esa dualidad, el hombre y el mito, empieza a pesar. En las noches largas, cuando las luces se apagan, reflexiona sobre todo lo que ha vivido. Recuerda los días en que solo bastaba una cámara y una idea. Ahora, todo parece más grande, más complejo, más calculado. Y sin embargo, en el fondo, lo que más anhela es volver a esa sensación de libertad, cuando creaba por el simple placer de hacerlo. Porque aunque el éxito brilla, también puede cegar. Es en ese punto cuando decide cambiar de rumbo. No quiere competir, no quiere impresionar, no quiere sostener una máscara que ya no le pertenece. Decide reinventarse. Comienza a mostrarse más humano, más cercano, más real. Habla de lo que siente, de lo que teme, de lo que lo hace dudar. Y esa honestidad, lejos de alejar al público, lo acerca aún más. La gente lo siente diferente. Ya no es el ídolo inalcanzable, es alguien con quien pueden identificarse. Un hombre que creció junto a ellos, que maduró frente a la cámara, que sigue aprendiendo, equivocándose, riendo. Su comunidad, esa legión que nació entre risas, se convierte ahora en una familia que lo acompaña en todas sus etapas. Miles de mensajes llegan cada día de personas agradecidas. Tus videos me salvaron, crecí contigo, gracias por existir. Y en esas palabras, Rubén entiende que lo suyo fue mucho más que entretenimiento. Fue compañía. La fama, entonces, deja de ser una carga. Se transforma en propósito. El Rubius ya no lucha por ser tendencia, ahora lucha por ser coherente consigo mismo. Habla con nuevos creadores, los guía, los escucha. Les enseña que la popularidad no vale nada si pierdes la paz. Les recuerda que no deben olvidar de dónde vienen, ni por qué empezaron. En sus gestos hay humildad, en sus palabras hay sabiduría. A veces sonríe al pensar en todo lo que ha vivido, en cómo un adolescente tímido, encerrado en su habitación, logró construir un imperio de sonrisas. No de dinero, no de poder, sino de energía, de emociones compartidas, de momentos que unieron a personas de todo el mundo. Porque, al final, ese fue siempre su verdadero legado. Hacer sentir a los demás que pertenecen a algo más grande que ellos mismos. Pero ser eterno también tiene un precio. En Internet nada muere del todo. Cada error, cada palabra del pasado, cada video antiguo queda grabado para siempre. La red no olvida. Y esa eternidad digital puede volverse un espejo cruel. Rubén ha aprendido a vivir con eso, a aceptar que no puede borrar su pasado, pero sí puede escribir lo que viene. Ya no le teme al juicio, ni a la caída, ni al olvido. Ha comprendido que lo único que realmente importa es seguir siendo auténtico, incluso cuando todos esperan otra cosa. Porque al final, la risa no fue su escudo, fue su verdad. Y gracias a ella, logró algo que pocos consiguen: permanecer. El Rubius ya no es solo un creador, es una parte viva de la historia digital, un hombre que aprendió que la inmortalidad no se logra acumulando seguidores, sino tocando vidas. Y aunque el mundo siga cambiando, su huella quedará ahí, entre millones de risas guardadas en la memoria colectiva, porque los verdaderos pioneros no se apagan, simplemente evolucionan. Con los años, la historia del Rubius deja de ser solo la de un creador. Se convierte en la de un ser humano que aprendió a mirar sus propias sombras. La fama, que un día fue un sueño, se transforma en espejo. Un espejo que devuelve no solo la risa, sino también el cansancio, la duda, la soledad. Después de más de una década frente a millones de ojos, Rubén Douglas Gundersen comienza a preguntarse qué queda de él cuando las cámaras se apagan. Las luces, los eventos, las entrevistas, todo sigue girando a su alrededor.
pero él siente que algo ha cambiado. El mismo cuarto donde nació su historia ya no vibra igual. Los pósters parecen hablarle de un pasado lejano. Los cables en el suelo le recuerdan noches de insomnio. Y la pantalla encendida refleja un rostro más sereno, más maduro. Ha aprendido que crecer frente al mundo tiene un precio. Cada error se amplifica, cada palabra pesa, cada silencio se interpreta. Rubén empieza un viaje hacia adentro. No busca fama, busca sentido. Se pregunta por qué hace lo que hace, qué lo motiva, qué lugar ocupa realmente su voz en este universo digital saturado de ruido. Decide dejar de perseguir números. En su lugar, busca conexión. Comienzan a hablar de cosas que antes callaba, de salud mental, de inseguridad, de cansancio. Habla sin miedo a mostrarse vulnerable, y el público, en lugar de alejarse, lo abraza con fuerza, porque al final, siempre fue eso lo que lo hizo diferente, su autenticidad. El Rubius se reinventa sin cambiar su esencia. Se muestra tal como es, sin máscaras, sin personajes. Y ese gesto simple se vuelve revolucionario. En un mundo que exige perfección, él elige mostrarse imperfecto. En un Internet que premia la velocidad, él decide hablar despacio. En una cultura que idolatra el éxito, él recuerda el valor de la calma. Con el tiempo, amplía su universo. Participa en doblajes, en proyectos cinematográficos, en colaboraciones que lo retan como artista. No busca el brillo fácil del escaparate, sino la libertad de explorar otras facetas. Detrás de cada nuevo paso hay una idea constante: usar la influencia no para dominar, sino para inspirar. Muchos jóvenes creadores lo miran como a un maestro, alguien que allanó el camino cuando nadie creía en esto. Y aunque Rubén rehúye la palabra ídolo, acepta con humildad su papel de referente. Aconseja, guía, comparte lo que aprendió. Que la fama sin propósito se desvanece, que el éxito sin alma se vuelve prisión, que la disciplina sin amor acaba destruyéndote. Pero incluso en medio de esa madurez, las sombras no desaparecen. La presión sigue ahí, disfrazada de expectativa, la crítica constante, la comparación con otros, el miedo a decepcionar. Cada día es una prueba, y sin embargo, ahora Rubén tiene algo que antes no tenía: perspectiva. Ha entendido que la única forma de mantenerse de pie es recordar quién fue antes de todo. El chico que reía por placer, no por obligación. El joven que editaba hasta el amanecer, no por fama, sino por pasión. Un día cualquiera, mientras graba, algo ocurre. Una risa se escapa sin planearlo. Es natural, limpia, honesta. Por un instante, el Rubius y Rubén se encuentran. No hay diferencia entre el personaje y el hombre. Solo risa. Y en esa risa se condensa toda su historia. La risa del niño tímido que soñaba con conectar. La del adolescente que se atrevió a compartir su mundo. La del adulto que sobrevivió al peso de ser leyenda. Esa risa es su victoria, su redención. El recordatorio de que, incluso después de todo, sigue siendo el mismo chico que empezó en un cuarto oscuro, buscando una forma de transformar su soledad en alegría para otros. Hoy, Rubén vive entre la sombra y la luz, entre la nostalgia del pasado y la serenidad del presente. Ha aprendido que no se trata de vencer la oscuridad, sino de hacerla parte del camino. De entender que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay algo que lo conecta con su propósito. A más de 15 años de su primer video, su historia trasciende las plataformas, los algoritmos, las modas. Ya no es solo un youtuber, es un símbolo de perseverancia, vulnerabilidad y evolución. Alguien que demostró que el éxito no es llegar lejos, sino no perderte en el trayecto. El Rubius ya no necesita demostrar nada. No compite, no finge, no corre. Camina a su ritmo. Vive con calma. Crea cuando siente inspiración. Comparte cuando realmente tiene algo que decir. Porque ha entendido que las verdaderas leyendas no nacen de la perfección, sino de la honestidad. Y en esa honestidad, encontró su mayor logro: ser humano. Han pasado los años.
El tiempo, que antes corría entre pantallas y grabaciones, ahora se mueve con calma. Rubén mira hacia atrás y ve un camino que comenzó con una simple idea: hacer reír. Lo que empezó en un cuarto oscuro terminó iluminando millones de vidas alrededor del mundo. Pero su mayor transformación no fue convertirse en famoso. Fue convertirse en alguien consciente de su propósito. El mundo digital ha cambiado. Plataformas nuevas nacen cada día. Los creadores surgen y desaparecen como estrellas fugaces, pero su luz sigue ahí. La historia del Rubius ya no pertenece solo al Internet, pertenece a la cultura, a la memoria colectiva de una generación que creció riendo, soñando y aprendiendo con él. Una generación que entendió, gracias a su camino, que la autenticidad vale más que la perfección, que ser uno mismo puede cambiarlo todo. Los jóvenes que hoy encienden una cámara por primera vez lo mencionan sin dudar. Yo empecé por él. Algunos lo dicen con una sonrisa, otros con lágrimas. Pero todos comparten algo: la inspiración de un hombre que demostró que se puede crear desde la verdad, que no se necesita fortuna, ni contactos, ni suerte. Solo pasión, paciencia y la decisión de empezar. Rubén, lejos del ruido, sigue creando, no con la urgencia de antes, sino con gratitud. Disfruta cada proyecto, cada colaboración, cada momento frente al público. Ya no busca likes ni récords, busca emociones reales, la conexión que trasciende pantallas, la mirada sincera, la sonrisa que no depende de una cámara. Porque, al final, eso era todo lo que quería lograr: hacer sentir a las personas que no estaban solas. Su éxito se mide ahora en algo invisible, en los corazones que tocó, en los mensajes de quienes superaron momentos difíciles gracias a su contenido, en los niños que crecieron con sus risas y hoy, adultos, lo siguen viendo con el mismo cariño. Su legado no está en cifras, sino en sentimientos, no en lo que ganó, sino en lo que dio. El Rubius se ha convertido en algo más grande que un creador de contenido. Es un testimonio de que la vulnerabilidad también puede ser fuerza, de que el humor puede ser puente, de que un joven cualquiera, armado con una cámara y autenticidad, puede inspirar al mundo. Y su historia nos recuerda que incluso en una era dominada por la prisa, la exposición y la competencia, todavía hay espacio para la honestidad. Hoy, mientras contempla el horizonte, Rubén entiende lo que realmente significa su viaje. Comprende que el éxito no era el destino, sino la consecuencia de haberse atrevido a ser él mismo. Que las caídas fueron necesarias, que los silencios fueron parte del crecimiento, y que las dudas fueron el combustible de su autenticidad. Mira a su alrededor y ve el eco de su obra. Comunidades enteras de creadores que se atreven a ser diferentes, jóvenes que persiguen sus sueños sin miedo al fracaso, personas que encontraron en Internet un lugar donde sanar, reír y reinventarse. Todo eso nació de una simple decisión: no rendirse. Y aunque el tiempo siga su curso, su historia no se apaga, porque hay cosas que no mueren. Cambian de forma, se transforman, se vuelven inspiración. Su legado no se mide en los años que lleva creando, sino en lo que despertó en otros. En la esperanza, en la autenticidad, en el poder de empezar desde cero, de nadie a leyenda. 3 palabras que definen su camino, pero también el de todos aquellos que alguna vez se sintieron invisibles. Su historia no es solo la suya, es la historia de cualquiera que haya tenido un sueño, de cualquiera que haya sentido miedo, de cualquiera que haya querido renacer. Y en esa historia queda un mensaje eterno. No importa dónde empieces, ni lo poco que tengas. Lo único que necesitas es la decisión de creer en ti. Porque incluso en la oscuridad más profunda, una chispa basta para encender una revolución. Rubén Douglas Gundersen encendió esa chispa hace muchos años. Y aunque las luces cambien, su fuego sigue vivo en cada sonrisa, en cada creador que se atreve, en cada persona que, gracias a él, entendió que la autenticidad también puede ser una forma de arte,
Porque las leyendas, las verdaderas leyendas, no nacen del aplauso ni de la fama. Nacen del coraje de mostrarse tal como son. Y por eso, en el eco del tiempo, entre el ruido y el silencio, entre el antes y el ahora, sigue viva la historia de aquel chico que, desde un cuarto oscuro, aprendió a iluminar el mundo, de nadie a leyenda, y de la leyenda a lo eterno.